La ciudad todavía despertaba cuando Clara Johnson abrió los ojos. No necesitaba alarma. El hábito de levantarse temprano era algo que llevaba grabado en la piel desde los años en que trabajar más horas significaba poder poner un plato de comida en la mesa. El sol entraba tímido por las enormes ventanas de su penthouse en Polanco, iluminando los detalles dorados de la decoración. Desde la terraza, podía verse cómo la ciudad se extendía como un océano infinito de edificios, coches y gente apresurada. Clara, sin embargo, estaba tranquila. ¿Esa noche no sería una más? Esa noche enfrentaría el mundo que un día le cerró las puertas en la cara. Se levantó despacio, estirando su cuerpo con la elegancia de quien sabe que cada movimiento es observado. Caminó hacia el espejo de cuerpo entero y se quedó un instante contemplando su reflejo. Su piel morena brillaba bajo la luz de la mañana y sus ojos, profundos, determinados, contaban una historia que pocos en ese mundo de millonarios imaginaban. Tomó una taza de café negro, fuerte, como le gustaba, y se sentó frente al ventanal. Mientras observaba la ciudad, los recuerdos comenzaron a invadirla. No siempre había vivido entre lujos. Hubo un tiempo en el que las ventanas de su casa ni siquiera tenían cristal, apenas un par de cortinas viejas para cubrir el frío. Creció en un barrio donde las calles eran de tierra, donde la gente aprendía desde pequeña que ser mujer negra significaba tener que luchar el doble y, aún así, muchas veces quedarse atrás. Recordó cuando tenía 15 años y la corrieron de una tienda de vestidos porque ese lugar no era para gente como ella. O aquella vez en que, limpiando mesas en un restaurante de lujo, escuchó a un grupo de mujeres ricas reírse de su cabello, llamándolo puff. Y ella estaría ahí. Se levantó para revisar los detalles finales. Su asistente personal había preparado varios vestidos para la ocasión, piezas únicas de diseñadores internacionales. Clara los observó con calma, deslizando sus dedos sobre las telas de seda y terciopelo. Pero más allá de la moda, lo que realmente importaba esa noche era la declaración que haría con su presencia. No iría simplemente a comprar. Iba a recordarles a todos que una mujer negra, madre soltera y proveniente de la nada, podía estar en la misma mesa y superarlos. Mientras su estilista le acomodaba el cabello en un recogido elegante y sobrio, Clara pensaba en lo irónico que era todo. Los mismos círculos sociales que antes la rechazaron, ahora la invitaban con una sonrisa hipócrita, sin imaginar el verdadero motivo de su asistencia. ¿Está lista para darles una lección?, preguntó su asistente Sofía, una joven leal que la había acompañado en los últimos años de su ascenso. Clara sonrió con serenidad, mirando su reflejo en el espejo. «No voy a enseñarles nada», dijo con calma. «Voy a recordarme a mí misma lo lejos que he llegado». «Pero sabes que se van a burlar, ¿no?», insistió Sofía con un dejo de preocupación. «Que lo hagan. Las burlas no me quitan nada. Pero lo que voy a hacer esta noche, eso sí los dejará helados». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, una limusina negra la esperaba en la entrada del edificio. Al descender por el elevador privado, los empleados del lugar se detuvieron un instante para mirarla. Algunos lo hacían con admiración, otros con incredulidad. No todos sabían exactamente quién era, pero era imposible ignorar la presencia que irradiaba. El chofer abrió la puerta con respeto. Clara subió, cruzó las piernas y miró una vez más a la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Durante el trayecto, su mente viajaba entre pasado y presente. Recordó cómo de joven soñaba con solo pisar uno de esos lugares de ricos, aunque fuera como mesera, y ahora llegaba como invitada especial. Pero lo más importante, nadie sospechaba lo que estaba a punto de hacer. El automóvil se detuvo frente a la majestuosa entrada del Club Imperial, una construcción de estilo neoclásico, con columnas imponentes y escaleras de mármol que parecían diseñadas para intimidar.
Guardias con trajes impecables revisaban cada invitación, asegurándose de que solo los más poderosos cruzaran esas puertas. Cuando Clara bajó del vehículo, las miradas comenzaron a posarse en ella. El brillo de su vestido negro con detalles plateados contrastaba con el tono de su piel, haciéndola resplandecer bajo los flashes de la cámara de prensa que aguardaban en la entrada. Algunos periodistas intentaron acercarse para preguntar quién era, pero los organizadores la guiaron rápidamente hacia el interior. Ahí el murmullo de los invitados se intensificó. ¿Quién la invitó? Seguro es acompañante de alguien. Y esa seguridad al caminar. Clara lo escuchaba todo. Sonreía, sin voltear, sin darles la satisfacción de una respuesta. Caminaba con la frente en alto, como si cada paso retumbara en el mármol. Lo que nadie sabía todavía era que esa mujer que subestimaban no solo tenía el poder de comprar cualquier cosa en esa subasta, sino que también guardaba un as bajo la manga, y esa carta cambiaría la historia de esa noche. Lo salvaje. Esas heridas nunca desaparecieron del todo, pero se convirtieron en cicatrices que hoy la hacían más fuerte. Clara dejó la taza vacía sobre la mesa y respiró profundo. Esa noche sería la subasta más exclusiva de la temporada, organizada por uno de los clubes de millonarios más influyentes del país. Un evento donde solo entraban quienes tenían nombre, poder y cuentas bancarias capaces de comprar obras de arte por millones de dólares. El salón principal del Club Imperial estaba iluminado con candelabros de cristal que parecían flotar sobre las cabezas de los invitados. Cada mesa estaba adornada con centros de flores blancas y velas aromáticas, y en las paredes colgaban pinturas de artistas europeos que costaban más que una mansión en las lomas. El aire estaba impregnado de perfumes caros y de un murmullo constante, conversaciones sobre negocios, inversiones y viajes a lugares exóticos. Para la mayoría de los asistentes, esa noche era solo otra oportunidad de mostrar su riqueza y reafirmar su lugar en la élite. Clara caminaba despacio, observando cada detalle. No estaba nerviosa, aunque sabía que era objeto de miradas inquisitivas y de sonrisas disimuladas. Sus pasos resonaban sobre el mármol, marcando el ritmo de su seguridad. En una esquina, un grupo de empresarios intercambiaba chistes privados. Cuando Clara pasó cerca, uno de ellos, un hombre canoso con traje azul marino, bajó la voz para comentar. «Mírala, parece que confundió la entrada. ¿Quién la habrá invitado?» Otro más joven rió mientras bebía champaña. «Seguro viene a servir las copas». Las carcajadas fueron suaves, pero Clara las escuchó. No se detuvo. No valía la pena responder. Cada risa era para ella un recordatorio de por qué estaba ahí. Más adelante, un grupo de mujeres la miraba de arriba a abajo con desaprobación. Una de ellas, con un vestido rojo ajustado, susurró lo suficientemente fuerte para que se oyera. ¿De verdad dejaron entrar a cualquiera? Esto ya no es lo que era. Clara sonrió para sí misma como quien sabe algo que los demás aún ignoran. En el centro del escenario, cubierto por una tela de terciopelo negro, se encontraba el objeto estrella de la subasta. Todos hablaban de él, especulando sobre su valor. Se trataba de un collar histórico, la corona del desierto. Una pieza única, elaborada con diamantes azules y esmeraldas, que había pertenecido a una de las familias más ricas de Europa durante siglos. El rumor decía que su valor inicial sería de $10 millones. Clara lo sabía bien. Había investigado todo sobre esa joya. No porque lo deseara como adorno personal, sino porque ese collar representaba algo más: poder, prestigio y, sobre todo, un mensaje claro para quienes siempre lo subestimaron. Mientras avanzaba su mesa, escuchó una voz conocida. «No puedo creerlo. ¿Clara Johnson?» Se giró y vio a Ricardo Salazar, un banquero influyente que años atrás había rechazado darle un préstamo para su primer negocio. Aquel entonces, él ya había dicho con una sonrisa cínica: «Ese tipo de proyectos no son para alguien como usted». Ahora la miraba sorprendido, como si no pudiera procesar lo que veía. «Ricardo», dijo ella con calma, inclinando apenas la cabeza. «Qué gusto verte después de tantos años».
Él intentó recomponerse con una risa nerviosa. Vaya, te ves diferente. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, respondió Clara mirándolo directo a los ojos. ¿Invertir? Ricardo abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Clara siguió su camino sin darle más importancia. Un hombre de voz grave tomó el micrófono en el escenario. Damas y caballeros, bienvenidos a la subasta anual del Club Imperial. Como siempre, esta noche será inolvidable. Los aplausos llenaron el salón. Clara se acomodó en su asiento, cruzando las piernas con elegancia. Frente a ella, sobre la mesa estaba la paleta numerada que usaría para pujar. La acarició con los dedos como si fuera un arma silenciosa. Las primeras piezas fueron desfilando. Esculturas, relojes antiguos, botellas de vino raras. Clara observaba sin levantar la paleta, dejando que los demás se disputaran las compras con entusiasmo. Su momento aún no había llegado. A medida que avanzaba la noche, algunos invitados comenzaban a notar que Clara no había hecho ninguna oferta. Un hombre sentado en la mesa contigua comentó en voz alta: «Quizás solo vino a ver cómo es el mundo real». Una mujer rubia rió con un dejo de crueldad. «Pobre, seguro se gastó los ahorros de toda su vida en ese vestido». Clara no reaccionó. Solo bebió un sorbo de vino tinto y mantuvo la vista fija en el escenario. Cada palabra, cada burla, era como leña que alimentaba el fuego dentro de ella. Finalmente, el subastador anunció con solemnidad: «Y ahora, damas y caballeros, la pieza más esperada de la noche, la corona del desierto». Un asistente retiró lentamente la tela negra, revelando el resplandor del collar. El brillo de los diamantes iluminó la sala, arrancando murmullos de asombro. «El precio inicial», continuó el subastador, «será de $10 millones». Las manos se alzaron de inmediato. Los primeros postores lanzaron cifras con naturalidad, como si hablaran de comprar un automóvil. 11 millones, 12 millones, 13 millones. Clara los observaba en silencio, su rostro imperturbable. Los comentarios a su alrededor se multiplicaban. «Seguro ni se atreve a pujar. Esto no es para cualquiera, y menos para ella». Pero en el interior de Clara, algo ardía. Cuando la puja llegó a los 16 millones y pareció detenerse, Clara levantó la paleta con elegancia. 18 millones, dijo con voz clara y firme. El silencio se apoderó del salón. Por un instante, todo quedó suspendido. Las miradas se dirigieron hacia ella, incrédulas, como si acabaran de ver lo imposible. El subastador sonrió sorprendido. «Tenemos una oferta de 18 millones. ¿Alguien ofrece más?» Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Algunos rieron nerviosamente, otros la miraron con desprecio. «Seguro está bromeando. No tiene ese dinero. ¿Quién se cree que es?» Pero Clara no bajó la mirada. Su expresión era la de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y aunque todavía no lo sabían, esa era apenas la primera jugada. El salón quedó en silencio después de la voz firme de Clara. 18 millones. El subastador repitió la cifra, como si quisiera asegurarse de que no había escuchado mal. 18 millones de dólares. Los murmullos crecieron. Algunos asistentes se miraban incrédulos. Otros se inclinaban a sus acompañantes para cuchichear. Era como si de pronto una invitada que todos daban por insignificante hubiera sacudido los cimientos de su mundo. En la mesa central, don Ernesto Aguirre, un magnate de la construcción conocido por su carácter arrogante, levantó la paleta con una sonrisa burlona. 20 millones. La tensión regresó al salón. El subastador asintió con entusiasmo. 20 millones por don Ernesto. ¿Alguien más? Clara levantó la paleta otra vez, con calma. 22 millones. Un murmullo más fuerte recorrió el lugar. Los rostros se voltearon hacia ella,
unos con asombro, otros con desprecio. Don Ernesto rió con suficiencia. 24 millones. Clara no titubeó. 26 millones. La sala explotó en susurros. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Ricardo Salazar, el banquero que años atrás había rechazado a Clara, no pudo contenerse y se levantó de su asiento y dijo en voz alta: «Esto es ridículo. No puede respaldar esa cifra». El subastador lo interrumpió de inmediato. «Señor, por favor, guarde la compostura. Toda oferta aquí está respaldada legalmente». Clara lo miró fijamente y con una leve sonrisa respondió: «No te preocupes, Ricardo. Esta vez no necesito tu aprobación». Las risas nerviosas se mezclaron con la tensión. Clara había logrado algo inesperado: hacer que todos hablaran de ella. Don Ernesto volvió a levantar su paleta. 30 millones. La respiración del público se contuvo. Era una cifra monstruosa. Muchos pensaron que ahí terminaría el juego. Clara permaneció inmóvil por unos segundos. Sus ojos estaban fijos en el collar, pero en realidad estaba viendo mucho más allá. Veía la promesa que se había hecho a sí misma años atrás, el juramento de nunca volver a ser subestimada. Alzó la paleta con suavidad. 35 millones. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Ni siquiera el tintinar de las copas se escuchaba. Una mujer mayor con un vestido de seda azul murmuró para que todos alrededor la escucharan: «¿Quién demonios es ella?». Otro hombre ajustando los lentes dijo con incredulidad: «Dicen que hizo una fortuna en tecnología, pero nadie sabe cómo». Los rumores empezaron a multiplicarse. Algunos decían que Clara era la heredera de un magnate africano. Otros que había vendido una empresa a Silicon Valley. Nadie sabía la verdad, y eso la hacía aún más intrigante. Mientras tanto, don Ernesto se removía en su asiento. Su orgullo estaba herido, pero su instinto de hombre de negocios le decía que estaba jugando contra alguien que no se doblaría fácilmente. 40 millones, gruñó, levantando la paleta con brusquedad. Los aplausos estallaron, como si estuvieran presenciando un duelo épico. Clara respiró hondo. No estaba compitiendo por vanidad ni por demostrar que tenía más dinero. Su objetivo era otro, uno que solo ella conocía. Con un movimiento elegante, levantó la paleta una vez más. 50 millones. La sala enmudeció. Era una cifra tan absurda que rebasaba los límites de la lógica. Algunos invitados soltaron un grito ahogado. Otros se pusieron de pie sin poder creerlo. El subastador parecía a punto de perder el equilibrio por la emoción. ¡50 millones de dólares! ¿Hay alguien que ofrezca más? Todos voltearon a ver a don Ernesto. Su rostro estaba rojo, sus manos apretaban la paleta, pero no se atrevió a levantarla. Sabía que seguir esa jugada sería una locura, incluso para él. El silencio duró unos segundos eternos, hasta que el subastador alzó el mazo. A la 1, a las 2, a las 3. El golpe del martillo resonó en todo el salón. Vendido por 50 millones de dólares a la señorita Clara Johnson. El salón estalló en un caos de murmullos y exclamaciones. Algunos aplaudieron con incredulidad, otros negaban con la cabeza, incapaces de aceptar lo que habían presenciado. El subastador parecía a punto de desmayarse por la emoción. «¡Imposible!», murmuraba. «No puede ser real». Las mujeres que antes se burlaban de su vestido, ahora la miraban con envidia y desconcierto. Don Ernesto, derrotado, se levantó y salió del salón sin mirar atrás. Clara permaneció sentada con la misma calma con la que había entrado. Su rostro mostraba una serenidad que contrastaba con el torbellino de emociones alrededor. El subastador se acercó a ella con una sonrisa reverente. «Felicidades, señorita Johnson. Ha hecho historia esta noche». Clara tomó la copa de vino que descansaba sobre su mesa y brindó en silencio. Su mirada recorrió el salón.
deteniéndose en cada una de las personas que se habían burlado de ella al inicio de la velada. No necesitó decir una sola palabra. Su oferta había hablado por sí misma. El eco del martillo aún resonaba en el salón cuando Clara se levantó de su asiento. Todas las miradas estaban sobre ella, algunas de asombro, otras de desprecio, muchas de pura curiosidad. Había logrado lo impensable, eclipsar a todos los millonarios reunidos en aquella noche. Pero lo que nadie sabía era que la verdadera historia apenas comenzaba. Mientras los asistentes recuperaban el hálito, Clara caminó con paso firme hacia el escenario. Su vestido sencillo ondeaba ligeramente con cada movimiento, contrastando con los trajes ostentosos y las joyas exageradas que la rodeaban. El subastador, aún emocionado, le entregó el maletín con la documentación que acreditaba su victoria. Clara lo tomó sin fanfarronear, con una serenidad que desconcertaba más que cualquier grito de triunfo. Al regresar a su mesa, el murmullo de los invitados se transformó en una lluvia de preguntas no formuladas. ¿De dónde sacó tanto dinero? ¿Será realmente rica o es puro teatro? ¿Quién respalda a esa mujer? Clara sabía que ese momento era inevitable. Desde niña, había soñado con el día en que demostraría que no era invisible. Recordó las veces que la habían hecho esperar en oficinas lujosas, solo para decirle que su proyecto no era viable. Recordó las risas cuando mencionaba que una mujer negra podía liderar una empresa tecnológica. Y recordó sobre todo la humillación de haber sido expulsada años atrás de una reunión en ese mismo círculo social. Una noche en que le dijeron que ese no era su lugar. Esa noche juró que volvería, y lo hizo. Después de la subasta, los invitados más importantes fueron invitados a un salón privado para celebrar. Clara sabía que ahí estaba la verdadera batalla. Cuando entró, las conversaciones se detuvieron unos segundos. El aire estaba cargado de tensión. Don Ernesto no estaba presente. Había abandonado la gala con la derrota marcada en su rostro. Pero Ricardo Salazar, el banquero que alguna vez la rechazó, estaba ahí, junto a varios de sus colegas. Ricardo levantó la copa y con sarcasmo dijo: «Felicidades, Clara. Debo admitir que no esperaba verte aquí, y mucho menos ofreciendo 50 millones como si fueran propina». Algunos rieron buscando restarle mérito. Clara lo miró con calma. «Lo sé, Ricardo. Tú nunca esperaste nada de mí, y esa fue tu primera equivocación». Las miradas se clavaron en ella. Era el momento. Clara dejó el maletín sobre una mesa de cristal, lo abrió y sacó unos documentos. Seguramente todos se preguntan por qué hice esa oferta. La respuesta es simple. No vine aquí por el collar. Un murmullo recorrió la sala. Ese collar perteneció a Isabel Duarte, una mujer negra que hace más de un siglo fue esclavizada y luego liberada. Con el tiempo, se convirtió en una de las primeras empresarias que desafiaron a este mismo sistema que hoy sigue creyéndose intocable. Su historia fue enterrada, su legado olvidado, y ese collar fue tratado como un simple objeto de lujo. Las palabras golpearon como un trueno. Nadie esperaba escuchar eso en un ambiente donde todo giraba alrededor del dinero y la ostentación. «Yo no compré un accesorio», continuó Clara. «Compré un pedazo de historia, y lo voy a devolver a donde pertenece, un museo en nuestra ciudad, donde niñas como yo puedan verlo y entender que siempre hemos tenido grandeza, aunque intentaron ocultárnosla». La sala quedó helada. Lo que para ellos era un juego de estatus, para Clara era una misión. Había convertido una subasta en un acto de justicia histórica. Ricardo trató de interrumpirla, nervioso. «Pero, 50 millones, eso es una locura». Clara lo interrumpió con firmeza. «¿Locura? No. Locura es gastar 100 millones en una pintura solo para presumirla en una sala privada. Lo mío es una inversión en memoria». Una mujer mayor, con lágrimas contenidas, se acercó y tomó la mano de Clara. «Mi abuela me hablaba de Isabel Duarte. Nunca imaginé que alguien rescataría su historia. Gracias».
La sala se dividió. Algunos guardaban silencio incómodo, otros sentían una punzada de vergüenza. Y unos cuantos por primera vez veían en Clara algo que jamás habían visto en sí mismos: propósito. Clara levantó la copa que había dejado sobre la mesa. Hoy aprendieron que el verdadero poder no está en humillar a los demás ni en exhibir lo que tienes. El verdadero poder está en darle sentido a tu riqueza. Las palabras fueron tan contundentes que ni el más arrogante de los presentes se atrevió a burlarse. Clara había cambiado las reglas del juego. El murmullo en la sala todavía no se apagaba. La subasta había terminado, pero nadie parecía dispuesto a levantarse de su asiento. Los aplausos que Clara había recibido tras su oferta aún resonaban en las paredes, mezclados con el eco de las risas burlonas que minutos atrás habían intentado enterrarla. Clara respiró profundo, sintiendo cómo el peso del collar en sus manos era también el peso de su propia historia. Sabía que no se trataba solo de una joya. Ese objeto brillaba con siglos de dolor y resistencia, y ahora estaba en las manos de alguien que entendía su verdadero significado. Pero en medio de la ovación, las miradas envenenadas no se hicieron esperar. Don Ernesto, con el ceño fruncido y el orgullo herido, apretaba el bastón entre sus manos temblorosas. Su sonrisa cínica había desaparecido. Era un hombre acostumbrado a ganar siempre, a humillar, a imponer su poder con dinero y contactos. Y Clara, una mujer negra que, según él, no pertenecía a ese mundo, lo había derrotado frente a todos. «Esto no se va a quedar así», murmuró apenas audible, pero con suficiente veneno para que sus socios más cercanos entendieran. Al día siguiente, los titulares de los periódicos y las notas en televisión no hablaban de otra cosa. Mujer negra sorprende en subasta millonaria con oferta histórica. De la burla al respeto, ¿quién es la empresaria que dejó helados a los ricos? Algunos medios la presentaban como un símbolo de inspiración, pero otros, financiados por don Ernesto y sus aliados, comenzaron a cuestionar su fortuna. ¿De dónde salió todo ese dinero?, preguntaban los comentaristas con tono insinuante. Tal vez fue un golpe de suerte, no un verdadero talento empresarial, escribían en columnas maliciosas. Clara sabía que aquello era apenas el comienzo. Había aprendido que en esos círculos no bastaba con tener dinero, había que demostrar cada día que se merecía el lugar que ocupaba. Una mañana, mientras desayunaba con su hija adolescente Lucía, vio en la televisión un panel de expertos discutiendo sobre ella. «Dicen que solo quieres llamar la atención», comentó Lucía con gesto preocupado. «Que tu oferta fue un capricho, no un acto de justicia». Clara le tomó la mano y la miró a los ojos. «Cuando una mujer como yo rompe un muro, hija, siempre intentan ridiculizarla después. Es su manera de recordarnos que no quieren que estemos aquí». Lucía sintió, aunque en sus ojos había un miedo que Clara reconoció, el temor de ver a su madre siendo devorada por los mismos que antes la despreciaban. Días más tarde, Clara recibió una invitación elegante, un exclusivo cóctel organizado por don Ernesto en su mansión. La tarjeta estaba escrita con la cortesía habitual de la élite, pero Clara entendió al instante que aquello era una trampa disfrazada de cortesía. «No vayas, mamá», advirtió Lucía. «Justamente por eso debo ir», respondió Clara. «Si me escondo, les doy la razón». La noche del evento, los rumores ya circulaban, que Clara estaba endeudada, que su empresa era una fachada, que pronto se descubriría la verdad, todo cuidadosamente sembrado por Ernesto para desacreditarla. Cuando Clara entró en la mansión, las conversaciones se apagaron por unos segundos. Vestida con un elegante traje blanco, irradiaba dignidad. Caminó con la cabeza en alto, recordando cada insulto que había soportado en su vida, cada puerta cerrada en su cara. No iba a retroceder ahora. Ernesto la recibió con una sonrisa helada. «Clara, qué gusto que hayas venido.
Pensé que después de lo de la subasta preferirías mantenerte lejos de mí. Yo no huyo de las verdades, don Ernesto. Ah, pero ¿estás segura de que todos aquí conocen la tuya? El silencio en la sala se volvió incómodo. Ernesto se giró hacia el resto de invitados y levantó una copa. Amigos, celebremos la audacia. Una oferta histórica, aunque algunos dicen que fue un truco desesperado, casi irresponsable. ¿Quién arriesgaría tanto dinero por un simple collar? Risas discretas comenzaron a escucharse. Clara apretó los labios, pero no bajó la mirada. Alguien que entiende que el valor de las cosas no siempre está en el oro o en los diamantes, sino en la historia que representan. Ese collar fue de una mujer que luchó en un mundo que la despreciaba, como yo. Y si tuve que pagar millones para que nunca más fuera exhibido como un trofeo de conquista, lo volvería a hacer. Las risas murieron. Un silencio denso ocupó el salón. Ernesto apretó su copa con rabia. Aquella noche, Clara regresó a su casa con el corazón pesado. Sí, había enfrentado a Ernesto, pero también entendía que su camino se volvía más peligroso. En su habitación, mientras guardaba el collar en una caja fuerte, se miró en el espejo. Se veía cansada, como si cada victoria le arrancara un pedazo de alma. ¿Vale la pena?, susurró para sí misma. La imagen de Isabel Duarte vino a su mente, la esclava que había usado aquel collar como símbolo de libertad, que había desafiado a un mundo entero con su sola existencia. Clara sabía la respuesta. El día siguiente, recibió cientos de mensajes. Mujeres jóvenes, madres solteras, emprendedoras de comunidades afrodescendientes, le escribían agradeciéndole. Gracias por mostrarnos que sí se puede. Nos representas. Eres nuestra voz donde nunca nos escucharon. Clara lloró en silencio al leerlos. Ese era el verdadero precio de su victoria. No solo el dinero, ni la humillación pública de Ernesto, sino la responsabilidad de cargar con las esperanzas de tantas que nunca habían tenido una oportunidad. La mañana después de la subasta, Clara despertó con una mezcla de cansancio y adrenalina. Había dormido poco, repasando una y otra vez las miradas de incredulidad, el silencio sepulcral tras su oferta y la furia contenida de Ernesto. El collar descansaba en una caja de terciopelo azul sobre su buró. No era un simple objeto, era un recordatorio de todo lo que había soportado, de cómo la habían tratado como invisible y de cómo con un solo movimiento había volteado la historia a su favor. Cuando tomaba café en la terraza de su penthouse, su asistente personal, Mariana, apareció con un folder grueso de invitaciones y cartas. Clara, desde anoche no paran de llegar mensajes. Políticos, empresarios, incluso embajadas, todos quieren reunirse contigo. Clara arqueó la ceja, incrédula. Apenas 24 horas antes, muchas de esas mismas personas la habían mirado con desprecio en la sala de subastas. Ahora de pronto, se desvivían por agendar una cita. ¿Y de qué quieren hablar?, preguntó Clara tomando un sorbo de café. Algunos dicen que quieren asociarse contigo, otros conocer tu visión. Hay una cena de gala en tu honor este viernes. Mariana dudó un segundo antes de añadir, Clara, tú y yo sabemos que no todos lo hacen por respeto. Algunos solo quieren estar cerca del poder. Clara sonrió con ironía. El poder es un imán, pero el verdadero reto no es atraerlos, sino decidir a quién dejamos entrar. Los siguientes días fueron un torbellino. Clara asistió a conferencias de negocios, fue portada de revistas y hasta la invitaron a dar una charla en una universidad de prestigio. Los medios que antes apenas mencionaban su nombre, ahora la trataban como la nueva cara del éxito. Pero detrás de los reflectores, Clara percibía la hipocresía. Los mismos que ayer la ridiculizaban, hoy le extendían la mano. En medio de esta vorágine, ocurrió algo que la marcó más que cualquier gala o entrevista. Una joven estudiante, nerviosa,
Se le acercó al final de una conferencia. Tenía la piel oscura, el cabello trenzado y los ojos llenos de determinación. «Señora Clara», dijo con voz temblorosa, «yo también he sentido que no pertenezco. Mis maestros dicen que mi lugar no está en los negocios, que lo intente en otra cosa. Pero verla a usted me da esperanza». Clara se quedó en silencio unos segundos, conmovida. No sabía qué responder. Aquella muchacha le recordó a sí misma, enfrentando burlas y portazos en la cara. «Tu lugar está donde tú decidas estar», le dijo tomando sus manos. «Y si alguien te dice lo contrario, no es tu verdad, es su miedo». Ese encuentro fue la chispa que encendió una nueva idea en su mente. Clara llevaba años construyendo empresas, pero ¿y si ahora construía algo más grande? ¿Algo que abriera caminos para otras mujeres como ella? En una reunión con su equipo más cercano, Clara les presentó la propuesta: crear una fundación para mujeres negras emprendedoras que ofreciera becas, mentorías y acceso a financiamiento. «No se trata solo de caridad», explicó con firmeza. «Es justicia. Yo no llegué aquí sola, pero sé lo difícil que es empezar sin apoyo. Quiero que ninguna chica con talento sienta que su sueño es imposible». Mariana la miró con orgullo. «Clara, esto va a marcar historia». El proyecto tomó forma rápidamente. Prensa internacional cubrió el anuncio y miles de mujeres enviaron mensajes contando sus sueños y dificultades. Clara sintió que por primera vez, más allá de las cifras y contratos, estaba construyendo algo que realmente trascendía. Pero mientras Clara recibía aplausos, en otra oficina de cristal, alguien hervía de rabia. Ernesto, el magnate humillado en la subasta, no soportaba ver su rostro en cada portada. La imagen de Clara levantando el número para ofrecer aquella cifra lo perseguía incluso en sus sueños. «¿Creen que una advenediza va a quitarme mi lugar?», bufó, golpeando su escritorio de caoba. Uno de sus asesores, un hombre de traje gris, habló con cautela. «Señor, la señora Clara está recibiendo mucha atención positiva. Atacarla directamente podría ser contraproducente». Ernesto lo fulminó con la mirada. «No necesito atacarla directamente. Hay formas más sutiles de hacer que caiga». Y así empezó su estrategia. Llamadas a bancos con los que tenía influencia, rumores en círculos financieros, susurros venenosos sobre la supuesta inestabilidad del imperio de Clara. Esa misma semana, Clara asistió a una cena organizada por una embajada. Todo parecía perfecto: música suave, copas de vino, diplomáticos halagándola. Pero en medio del evento, recibió un mensaje urgente de Mariana. «Clara, uno de los bancos acaba de suspender tu línea de crédito sin explicación». El corazón de Clara se encogió. Sabía que no era casualidad. Miró alrededor del salón, a todos esos rostros sonrientes que la felicitaban, y por un instante sintió que estaba rodeada de máscaras. Levantó su copa, disimulando. Nadie debía notar la tensión en sus manos. Sonrió como si nada pasara, pero dentro de sí supo que una nueva batalla estaba por comenzar. Esa noche, frente al espejo, Clara reflexionó. Había ganado la subasta, sí. Había inspirado a miles, sí. Pero ahora estaba en la mira de alguien dispuesto a todo. Podía aceptar el juego de la élite, alianzas frágiles, promesas vacías, poder prestado. O podía mantenerse fiel a lo que había prometido aquella joven estudiante: abrir caminos reales aunque significara enfrentarse a enemigos más peligrosos que las burlas. Clara acarició el collar guardado en la caja. Sus dedos recorrieron cada piedra brillante. Ese objeto había sido símbolo de esclavitud, pero en sus manos se había convertido en emblema de libertad. «Si quieren guerra», susurró, mirando su propio reflejo, «guerra tendrán, pero no pelearé sola». Y con esa convicción se preparó para el próximo movimiento, sin imaginar cuán duro sería el golpe que estaba por recibir. Los días siguientes a la gala fueron una tormenta silenciosa. Clara despertaba cada mañana con una sensación extraña. Por fuera, todo seguía funcionando, pero por dentro algo se estaba resquebrajando en su imperio. El lunes, al llegar a la oficina principal de su corporativo,
Mariana la recibió con el ceño fruncido. Clara, cancelaron el contrato con la cadena de hoteles. Dicen que revisaron cláusulas y prefieren aplazar la inversión. Clara apretó los labios. Esa cadena llevaba meses negociando con ella y todo estaba prácticamente cerrado. No era normal. El martes, otra noticia. Uno de los periódicos financieros más influyentes publicó un artículo insinuando que sus empresas estaban sobreendeudadas y que la súbita fortuna de Clara era insostenible. ¿De dónde sacaron eso?, exclamó Clara, golpeando la mesa de juntas. Mis cuentas están limpias. Mariana, con voz grave, respondió: no lo sé, pero alguien les está filtrando información o inventándola. El miércoles, la bomba. Un banco internacional congeló temporalmente varias de sus cuentas para revisión. Aunque tenía capital de sobra, la noticia se filtró y de inmediato empezaron rumores sobre una posible quiebra. Era como si un fantasma estuviera derribando pieza por pieza todo lo que había construido. Clara reunió a su consejo directivo en una sala privada. Los rostros alrededor de la mesa mostraban preocupación. «Tenemos que detener esta ola de rumores», dijo uno de los directores, un hombre mayor de lentes redondos. «Tal vez deberías emitir un comunicado público aclarando tu situación financiera». «No», respondió Clara, firme. «Si doy explicaciones ahora, es como aceptar que hay algo turbio. Eso es justo lo que quieren». Otra mujer del consejo, una ejecutiva de voz suave pero mirada cortante, intervino. «Clara, no podemos negar que estamos en una crisis. El problema no es solo la imagen. Si más bancos siguen este camino, podríamos enfrentar una parálisis real». Clara respiró hondo. Tenía razón. Y lo peor era que aún no podía probar quién estaba detrás. «Yo sé quién mueve los hilos», dijo finalmente, con un destello de furia contenida. «Ernesto». Algunos consejeros se miraron entre sí, incómodos. «Acusar sin pruebas podría volverse en tu contra», advirtió uno. Clara lo sabía. En aquel juego, los enemigos no atacaban con espadas, sino con rumores, llamadas y firmas en papeles. Mientras tanto, en un despacho lujoso con vista a la ciudad, Ernesto disfrutaba un puro mientras escuchaba los reportes de sus hombres. «La prensa mordió el anzuelo», informó el asesor de traje gris. «Las dudas sobre la estabilidad de Clara se multiplican. El Banco Europeo seguirá con la revisión al menos 2 semanas. Y tenemos otro socio dispuesto a romper contrato por precaución». Ernesto sonrió con amargura. «Que aprenda que la arrogancia se paga cara. Nadie entra a nuestro círculo para humillarnos y se va impune». «Señor, ¿no teme que ella contraataque?», preguntó el asesor. Ernesto soltó una carcajada baja. «¿Con qué? Sin aliados, sin respaldo, su imperio se derrumbará solo. La gente que ahora la aplaude será la primera en darle la espalda». En redes sociales el cambio fue brutal. Los mismos medios que la habían llamado ejemplo de superación, ahora lanzaban titulares como «burbuja a punto de estallar» o «la reina del collar en problemas financieros». Los comentarios se dividían. Algunos la defendían con pasión, otros la atacaban con saña, acusándola de haber llegado a la riqueza por medios oscuros. Clara leía algunos mensajes por la noche, en silencio, sintiendo como cada palabra era un dardo. Mariana intentaba convencerla de no mirar más. «Clara, tú sabes quién eres. No dejes que te definan». Pero Clara no podía evitarlo. Había luchado tanto por ser reconocida y ahora parecía que todo el mundo dudaba de ella. En medio de ese caos, recibió una llamada que no esperaba. Era el padre Miguel, un sacerdote que había sido amigo de su familia en la infancia. «Clara», dijo con voz pausada, «te he seguido en las noticias. Sé que estás en una tormenta. Solo quiero recordarte algo.
Los fundamentos verdaderos no son las cuentas ni los contratos, son las personas que creen en ti. Clara cerró los ojos, conmovida. Era como si esas palabras la despertaran de un torbellino interno. Padre, siento que me están quitando el suelo bajo los pies. Tal vez, pero recuerda que quien mueve piezas en la oscuridad nunca vence para siempre. Lo que se construye con engaño se derrumba solo. Esa conversación no solucionó sus problemas financieros, pero le devolvió claridad. No podía rendirse. No después de lo que había prometido a aquella joven estudiante y a todas las mujeres que la veían como ejemplo. A pesar de sus esfuerzos, el ataque invisible empezó a mostrar efectos concretos. Una de sus empresas de construcción perdió un contrato millonario porque el gobierno local decidió reevaluar la licitación. En realidad, Clara sabía que había presiones externas. Los empleados comenzaron a preocuparse. Algunos temían despidos. Otros simplemente se preguntaban si Clara seguiría siendo la líder capaz de guiarlos. En una junta interna, una gerente se atrevió a decirlo en voz alta. «Señora Clara, nosotros confiamos en usted, pero necesitamos saber si tenemos futuro». Clara miró a su equipo y sintió un nudo en la garganta. No podía mentirles, pero tampoco podía mostrar debilidad. «Tenemos futuro», dijo con voz firme, aunque el corazón le pesaba. «Pero necesito que resistan conmigo. Esto no es el final, es solo una batalla más». Las palabras levantaron un poco el ánimo, pero Clara sabía que si no actuaba pronto, esa confianza también podría desmoronarse. Esa misma noche, Clara reunió a Mariana y a un reducido grupo de asesores leales. Les mostró un plan. «Si ellos atacan en la oscuridad, nosotros responderemos con transparencia. Quiero abrir mis cuentas, mostrar cada número, cada inversión, que el mundo vea que no tengo nada que ocultar». Uno de los asesores dudó. «Clara, eso es arriesgado. Demasiada exposición podría darles armas nuevas». Ella negó con la cabeza. «Lo que me está destruyendo no son los números, son las dudas, y la única forma de matarlas es con la verdad». El equipo aceptó. No era una jugada común en el mundo de los millonarios, donde todo se manejaba en secreto. Pero precisamente, eso haría su movimiento más poderoso. Mientras preparaba la conferencia de prensa donde revelaría todo, Clara sintió una calma extraña. Había lágrimas guardadas, rabia contenida y miedo real, pero también había una certeza. Si caía, al menos lo haría luchando de frente. En el horizonte, Ernesto ni sospechaba que Clara estaba a punto de girar el tablero de nuevo. El día de la conferencia llegó con un aire denso, como si la ciudad entera esperara un desenlace. Los periódicos habían anunciado la aparición de Clara con titulares irónicos. ¿Defensa desesperada? La reina del collar hablará. Los reflectores apuntaban a ella. Los detractores aguardaban su caída. Los fieles un milagro. En un auditorio sobrio, abarrotado de periodistas, Clara apareció con un vestido sencillo, lejos de los lujos habituales. Caminaba firme, pero en su interior el corazón golpeaba como tambor. Se colocó frente al atril y miró a la multitud. Por un segundo, todo quedó en silencio. «Hoy no vengo a defenderme», empezó con voz serena. «Vengo a mostrar la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Clara hizo una seña y en la pantalla gigante detrás de ella comenzaron a proyectarse documentos. Balances auditados, reportes de inversión, contratos sellados. «Durante semanas han intentado sembrar la duda sobre mi trabajo, sobre mi integridad. Pero aquí están los números, abiertos al mundo. No hay deuda oculta, no hay trampa». Mostró hasta los detalles de sus donaciones y proyectos sociales. Cada cifra era una piedra que derribaba rumores.
Los periodistas acostumbrados a evasivas se sorprendieron de la claridad. Algunos incluso bajaron sus cámaras, atentos de verdad a cada palabra. Mientras la transmisión era en vivo, Ernesto observaba desde su oficina. Al principio sonrió con desprecio. «Otra función de teatro», murmuró. Pero su sonrisa se borró cuando vio las cifras auditadas de bancos internacionales, los sellos oficiales y las declaraciones de empresas extranjeras confirmando negocios legítimos. Su asesor le susurró nervioso: «Señor, si esto gana credibilidad, los bancos retirarán la revisión y las acusaciones se verán como ataques sin fundamento». Ernesto apretó el vaso de whisky hasta casi romperlo. Clara no solo estaba sobreviviendo, estaba volteando la narrativa. La transmisión se volvió viral. En redes sociales, los comentarios cambiaban de tono. «¡Qué valor mostrar todo así! Ningún político hace eso». «Yo dudé de ella, pero la verdad es que pocos millonarios se exponen así». «Puede que no me caiga bien, pero hay que reconocer que puso los números sobre la mesa». Incluso medios críticos admitieron que Clara había dado una lección de transparencia. Pero lo más poderoso fue lo que dijo al final: «No me define el dinero que tengo, sino cómo lo uso. Y no permitiré que la sombra de otros me robe lo que he construido con años de lucha». Esa frase se repitió en titulares y memes, convirtiéndose en un estandarte. Los días siguientes mostraron un giro inesperado. El Banco Europeo liberó las cuentas de Clara con un comunicado oficial que confirmaba total legalidad. La cadena de hoteles reconsideró el contrato. Y en un movimiento inesperado, una revista internacional la nombró Mujer del Año precisamente por haber enfrentado la tormenta con honestidad. Clara volvió a sonreír, aunque en privado sabía que la guerra no había terminado. Ernesto seguía ahí, herido y más peligroso que nunca. Una noche, mientras revisaba papeles en su oficina, Mariana entró con un envolvo en la mano. Esto llegó sin remitente. Clara lo abrió. Dentro había una nota escrita a máquina. «Puedes jugar con transparencia, pero yo juego en la oscuridad. Y en la oscuridad siempre mando yo». No había firma, pero no hacía falta. Era Ernesto. Clara respiró hondo. Sabía que lo que había hecho lo había debilitado, pero también lo había provocado. «Quiere guerra», dijo, mirando a Mariana. «Pues la tendrá». Clara reunió a un equipo secreto, aparte de sus asesores habituales. Entre ellos estaba un joven experto en ciberseguridad que alguna vez había trabajado para agencias internacionales. «Necesito que rastrees todo lo que Ernesto mueve», le ordenó. «Sus cuentas, sus socios, sus empresas pantalla. Si él usa la sombra, vamos a iluminarla». El joven sonrió, intrigado por el reto. Eso va a dolerle más que cualquier discurso. Durante semanas, Clara trabajó en silencio. Mientras en público mostraba calma, en privado tejía una red para exponer a Ernesto. El primer hallazgo fue pequeño. Una empresa vinculada a Ernesto recibía transferencias de paraísos fiscales. Luego, contratos inflados con el gobierno. Finalmente, sobornos disfrazados de consultorías. Clara guardó cada prueba como un tesoro. No podía lanzarla todavía. Tenía que esperar el momento exacto cuando Ernesto creyera haber ganado de nuevo. Un mes después, en una gala internacional en Madrid, Clara y Ernesto coincidieron. La tensión en el aire era casi palpable. Él se acercó con una copa de champán en la mano y una sonrisa cínica. «Admito que me sorprendiste, Clara, pero la gente olvida rápido. Una mancha siempre queda». Clara lo miró directo a los ojos.
Y tú deberías recordar que la oscuridad no cubre todo. Tarde o temprano, la luz entra. Ernesto rió, pero en sus ojos se notaba una chispa de incomodidad. Quizás en el fondo ya temía lo que Clara preparaba. De regreso en su hotel, Clara revisó el archivo completo contra Ernesto. Podía destruirlo en un instante con esas pruebas. Pero había un dilema. Si lo hacía, entraría en el mismo juego de guerra sucia que él, y parte de su poder venía de mostrarse distinta. Mariana le preguntó, ¿lo vas a exponer? Clara cerró el computador y respondió con firmeza, no todavía, quiero que caiga por su propio peso. Y cuando llegue el momento, no será solo un escándalo, será su final. Clara había pasado de víctima a estratega. Ernesto creía que aún dominaba las sombras, pero no sabía que ahora había ojos vigilando cada uno de sus movimientos. La batalla ya no era solo por contratos o reputación, era una lucha por demostrar quién tenía realmente el control del juego. Y Clara estaba lista para contraatacar, no con odio, sino con algo mucho más poderoso, la verdad convertida en arma. Ernesto, acostumbrado a caminar entre sombras con la seguridad de un predador invencible, comenzó a notar fisuras en su imperio. Llamadas que antes eran atendidas con entusiasmo, ahora se contestaban con frialdad. Algunos aliados retrasaban reuniones, otros simplemente no contestaban. Una tarde, al entrar en su exclusivo club de empresarios, notó miradas esquivas. Ya no lo recibían con sonrisas y brindis. Algunos incluso fingían estar ocupados con el celular para no saludarlo. Ernesto lo interpretó como simple cobardía. Cuando regrese más fuerte, todos volverán arrastrándose, pensó. Pero en el fondo la soledad comenzaba a pesarle. Una mañana, los titulares estallaron. Empresas fantasma vinculadas a Ernesto investigadas por evasión fiscal. Red de contratos inflados bajo la lupa de la fiscalía. Las pruebas habían llegado a las manos correctas. Clara aún no había movido su ficha, pero alguien en el engranaje había empezado a filtrar documentos. Los noticieros transmitían imágenes de oficinas vacías, empleados nerviosos y declaraciones de funcionarios que aseguraban colaborar con la investigación. Ernesto golpeó su escritorio al ver la noticia. «¡Esto es obra de ella!», rugió, aunque en realidad no podía probarlo. Días después, agentes de la fiscalía visitaron una de sus mansiones para confiscar documentos. No era aún una orden de arresto, pero sí una señal clara de que lo tenían en la mira. Ernesto, furioso, reunió a sus abogados. «Quiero que entierren esto. No me importa cuánto cueste». El jefe del bufete tragó saliva. «Señor, haremos lo posible, pero las pruebas son demasiado sólidas. Si el proceso avanza, necesitará más que abogados. Necesitará aliados». Por primera vez, Ernesto se dio cuenta de que el dinero no compraba todo. En un intento desesperado, Ernesto quiso lanzar rumores renovados contra Clara. Supuestos vínculos con políticos, viejas fotografías sacadas de contexto, incluso testimonios comprados. Pero esta vez el efecto fue mínimo. La gente ya estaba vacunada contra los ataques. Habían visto a Clara enfrentar una tormenta con transparencia, y ahora la balanza de credibilidad estaba inclinada. Los mismos periodistas que antes habían dudado de ella, ahora cuestionaban a Ernesto con preguntas punzantes. Señor Salvatierra, ¿cómo responde a las acusaciones de evasión? ¿Es cierto que utilizó paraísos fiscales para mover dinero? Ernesto, acostumbrado a controlar el relato, tartamudeaba frente a las cámaras. Una noche, en un evento benéfico al que todavía fue invitado por compromiso, Ernesto vio a Clara al otro lado del salón. Ella hablaba con diplomáticos y artistas, rodeada de admiración. Movido por el orgullo, se acercó. «¿Disfrutas esto, verdad?», susurró con veneno en la voz. Clara lo miró fijamente,
con una calma que lo desarmó. No disfruto verte caer, Ernesto. Disfruto ver que la verdad se abre paso. Por primera vez, Ernesto no tuvo respuesta. Esa seguridad en la mirada de Clara le recordó algo que había olvidado, que no todo se compra con dinero. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Las investigaciones se multiplicaron, los contratos se cancelaron y las cuentas de Ernesto comenzaron a ser congeladas. La bolsa de valores reflejó la desconfianza. Sus empresas perdían valor cada día. Los inversionistas, que antes lo idolatraban, huían como si su nombre fuera veneno. Una mañana, en los noticieros apareció el titular que marcó su fin. Orden de aprehensión contra Ernesto Salvatierra por lavado de dinero y corrupción. La imagen de agentes entrando a uno de sus edificios se viralizó en minutos. Ernesto intentó huir en su avión privado, pero ya no tenía permisos de vuelo. Llamó a antiguos socios para pedir refugio, pero ninguno contestó. Esa noche, sentado solo en una de sus mansiones vacías, se sirvió un whisky y contempló el reflejo en los ventanales. Por primera vez en décadas, se sintió frágil. Recordó los años de gloria, las subastas donde todos le rendían pleitesía, las reuniones donde él dictaba las reglas. Ahora todo parecía un espejismo. Al final, todos traicionan, murmuró, aunque en el fondo sabía que quien se había traicionado él era él mismo. La captura no fue épica, ni cinematográfica. Lo encontraron en bata, con la mirada perdida. Apenas opuso resistencia. Mientras lo escoltaban, periodistas gritaban preguntas. Algunos lo llamaban el caído, otros el león derrotado. Ernesto solo levantó la cabeza y susurró, con orgullo quebrado, «Yo era el rey». Pero su voz se perdió entre los flashes. Cuando la noticia de la caída de Ernesto se confirmó, Clara estaba en su oficina, rodeada de su equipo. Mariana entró sonriendo con un periódico en la mano. «Lo logramos». Clara cerró los ojos por un instante. No saltó de alegría ni celebró con euforia. Solo respiró hondo, aliviada. «No se trata de venganza», dijo con serenidad. «Se trata de justicia». Ese mismo día, en una entrevista televisiva, cuando le preguntaron qué pensaba de la caída de su rival, respondió: «No me alegra ver la ruina de un hombre, pero me alegra ver el fin de una era de impunidad. Ahora toca construir algo mejor». El nombre de Clara, que alguna vez fue motivo de burlas y sospechas, se convirtió en sinónimo de resiliencia y coraje. Su historia inspiró a muchos que habían sido humillados o subestimados. En escuelas de negocios, su caso se estudió como ejemplo de cómo enfrentar crisis con transparencia. En comunidades marginadas, su figura se volvió un símbolo de que una mujer negra, nacida sin privilegios, podía vencer al león más poderoso. Clara sabía que la batalla no era solo suya. Había abierto un camino para otros. Y mientras observaba el amanecer desde la terraza de su oficina, supo que lo que había ganado era mucho más que prestigio. Era libertad. El sol bañaba la ciudad con una luz dorada cuando Clara salió de su departamento aquella mañana. Caminó hasta la terraza y respiró profundamente. El aire se sentía distinto, ligero, como si las cadenas invisibles que la habían oprimido durante meses finalmente hubieran caído. La noticia de la caída de Ernesto aún estaba fresca en todos los medios. Los noticieros repetían una y otra vez las imágenes de su arresto. Pero Clara ya no pensaba en él. Su mirada estaba puesta en lo que venía. El futuro, por primera vez en mucho tiempo, le pertenecía. Su empresa, que había tambaleado al borde de la quiebra, comenzaba a levantarse.
Los clientes que se habían retirado regresaban uno a uno, pidiendo disculpas, reconociendo su error. Sabíamos que eras inocente, Clara, decían algunos, aunque ella sabía que no era del todo cierto. No guardaba rencor. Al contrario, aprendió a ver en cada traición una lección. Las alianzas que dependen únicamente del interés no resisten la tormenta. Por eso, en lugar de reconstruir la compañía tal como estaba, Clara decidió transformarla. Convocó a su equipo y les habló con una pasión renovada. No vamos a repetir el viejo modelo. Quiero que nuestra empresa sea un espacio donde la transparencia sea regla, no excepción, donde el éxito de uno se traduzca en el éxito de todos. Al principio, algunos la miraron incrédulos. ¿Una empresa guiada por principios y no solo por ganancias? Sonaba utópico. Pero poco a poco, el entusiasmo de Clara encendió a los demás. Introdujo programas de capacitación para jóvenes de comunidades marginadas, ofreciendo becas y mentorías. Abrió puertas que antes parecían imposibles. Si yo pude llegar aquí, ustedes también pueden, decía en cada conferencia. La historia de Clara trascendió el mundo empresarial. Su rostro apareció en portadas de revistas, no como la víctima de un escándalo, sino como la mujer que se levantó de las cenizas. Organizaciones civiles la invitaron a dar charlas sobre resiliencia. Universidades la recibieron como conferencista honoraria. Su nombre se convirtió en un símbolo de que el mérito, la verdad y la perseverancia podían derrotar a la corrupción más arrogante. En barrios humildes, mujeres la nombraban como ejemplo para sus hijas. Si Clara pudo, tú también. Se escuchaba en conversaciones de cocina, en aulas pequeñas, en grupos comunitarios. Un reconocido periodista le hizo una pregunta en una entrevista en horario estelar. Clara, después de todo lo que viviste, ¿qué significa para ti el poder? Ella guardó silencio unos segundos, reflexionando. El poder no es humillar ni controlar. El verdadero poder es abrir camino para que otros también crezcan. El poder es servir. Las redes sociales estallaron con esa frase. En horas, miles de personas compartieron el fragmento con comentarios como «Así se habla». Clara es la líder que necesitamos. A pesar de los triunfos, Clara no era inmune al peso emocional de lo vivido. En las noches, a veces soñaba con las burlas de aquella subasta, con las miradas de desprecio, con el rugido arrogante de Ernesto. Pero aprendió a transformar esas cicatrices en fuerza. Acudió a terapia, algo que jamás había considerado antes, y descubrió que sanar también era una forma de resistencia. Un día, hablando con Mariana, su amiga y aliada, confesó: «Lo más difícil no fue enfrentar a Ernesto, fue no dejar que me definiera». Mariana sonrió y respondió: «Y lo lograste. Hoy cuando la gente piensa en ti, no piensa en él, piensa en Clara, la mujer que levantó su propia era». Con el tiempo, Clara lanzó una fundación dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras. No era un simple programa de financiamiento, incluía mentorías, talleres de liderazgo y, sobre todo, una red de apoyo que ella misma había necesitado en sus días más oscuros. El lema de la fundación era claro: «Nunca más sola». Las primeras historias de éxito no tardaron en llegar. Mujeres que habían sido rechazadas por su origen, su color de piel o su género, ahora presentaban proyectos innovadores con el respaldo de Clara. Cada triunfo de ellas era un recordatorio de que el cambio real había comenzado. Aunque nunca lo volvió a ver, Clara supo que Ernesto cumplía condena preventiva mientras avanzaban sus juicios. A veces le llegaban rumores de que vivía aislado, sin la atención ni la reverencia que tanto había buscado. Una noche, Clara escribió una carta que nunca envió. «Ernesto, no me alegra tu caída,
Me entristece que desperdiciaras tanto poder en destruir cuando pudiste haber construido. Yo elegí otro camino, y en ese camino encontré libertad. Ojalá algún día entiendas que el verdadero legado no es el miedo que inspirabas, sino la esperanza que dejas. Guardó la carta en un cajón. No necesitaba entregarla. El mensaje era para ella misma. Años después, cuando jóvenes periodistas le preguntaron cómo quería ser recordada, Clara respondió con una sonrisa tranquila. Quiero que me recuerden no como la mujer que venció a un hombre poderoso, sino como la mujer que demostró que los poderosos también caen cuando se enfrentan a la verdad. Su voz ya no temblaba, su historia ya no era una herida abierta, sino un legado. En el aniversario de la caída de Ernesto, Clara organizó un evento simbólico en el mismo recinto donde años atrás le habían humillado en aquella subasta. El lugar, que alguna vez fue escenario de burla, ahora se llenó de jóvenes emprendedores, líderes comunitarios y artistas. Nadie hablaba de Ernesto. Todos celebraban la fuerza de los nuevos comienzos. Clara subió al escenario y, mirando a la multitud, dijo: No vine aquí para recordar lo que sufrí, sino para mostrar lo que podemos construir. Hoy este lugar deja de ser símbolo de burla para convertirse en símbolo de esperanza. El público estalló en aplausos. Con el paso del tiempo, su empresa prosperó más allá de lo que ella misma había imaginado. Pero lo que más la llenaba de orgullo no eran los números ni los contratos, sino la red de personas a las que había inspirado. Clara entendió que su mayor victoria no fue derrotar a Ernesto, sino cambiar la narrativa, dejar claro que la dignidad no se negocia, que la verdad tiene poder y que ninguna burla puede definir el destino de alguien que se niega a rendirse. Mientras veía caer la tarde desde su oficina, sonrió con serenidad. La historia de León había terminado. La historia de Clara apenas comenzaba. Esta fue la historia de Clara y su nueva era. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que la resiliencia puede transformar incluso las caídas más duras? Déjame tu comentario aquí abajo, me encantará leerte. Y si quieres seguir descubriendo más historias inspiradoras como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima historia.